ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Confío que sigamos juiciosos con nuestras acciones y decisiones preservando nuestra vida por el COVID-19. Gracias infinitas por ser y estar Museando Ando, así como ser y estar México. Soy Verónica Müller, su dama museos del programa Museando Ando, enlazando museos con personas. Y pues hoy traigo un programa muy bonito para ustedes. Es uno de mis museos, no es consentido porque todos son consentidos, pero que tiene una personalidad tan grande como esta que les voy a decir. Para aquellos que todavía no conocen el Museo de Arte Popular, van a descubrir a México mediante su exquisita artesanía de todas partes de la República Mexicana. El MAP, para no decir Museo de Arte Popular, tiene muchas vertientes. Nos da contentura porque es un espacio emblemático, además histórico, porque ahí fue la estación de policía y de bomberos, oficina del CEMAT, Secretaría de Marina, y venturosamente se transformó en un preciosísimo y espectacular museo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido director del museo y gran amigo y entrañable hombre con fuerza y con garra, nuestro querido Walter Bosteville Urrutia. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Verónica, muchísimas gracias por permitirme entrar en contacto con todos tus radioescuchas, todos tus televidentes y por otro lado, por entrar en contacto con un mundo que nos ha dado tanto a este país, la cultura, y que muchas veces no le retribuimos lo que deberíamos de retribuir. Pero estoy muy ¿Sí? contento de participar con ustedes, con Museando Ando y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Mis amigos, nos están escuchando por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial por YouTube, Facebook Live, y también tenemos las plataformas de Instagram, TikTok, Spotify, Twitter y @ladamamuseos. Contamos con un correo electrónico museosando@gmail.com y también recibimos mensajes por inbox en el Messenger de Facebook. Museo amigos, vengan y encuentren en Museando Ando información virtual de museos, talleres, de todas sus actividades. Verdaderamente ahora me gusta el reto. Hay cantidad de personas que antes ni siquiera figuraban y ahora ya tenemos el acceso hasta la Patagonia. Y pues mi agradecimiento a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto, a los ingenieros Marshall y Abel, a Ricardo, Miguel y Aarón. Muchos saludos. A la familia de nuestro invitado, a todo el personal que labora en el MAP y sus familias, a Jesús Mendoza e hijo, José Antonio, mi entrañable amigo César Camacho y a nuestra amada audiencia en Radio Fórmula y en las redes sociales. Y pues estamos a sus órdenes para atender todas las inquietudes que quieran preguntarle a nuestro gran invitado. Y regresamos con más de Museando Ando. Mi querido y entrañable Walter, tú sabes cuánto te aprecio, cuánto te respeto y cuánto te museoamo. Platícanos sobre tu historia y relación con el Museo de Arte Popular, desde la génesis, por favor. Pues mira, el Museo de Arte Popular, el que está en el centro histórico de la Ciudad de México, comienza aproximadamente hace 20 años con la necesidad de generar un museo con una visión y con un objetivo diferente a los que ya había en la Ciudad de México. Está el famoso Museo de Culturas Populares en Coyoacán, que tiene un enorme historial y que han hecho una labor impresionante y que tiene sobre todo una visión sociológica de la cultura, por eso es culturas populares. El otro museo que de alguna manera interviene también en este sector es la sala que es prácticamente temática, la de etnografía del Museo de Antropología e Historia, que está ahí en Reforma, y que como bien lo indica el nombre, pues tiene una visión completamente etnográfica de la revisión de las diferentes etnias del país.
y no había un museo que se dedicara a ver varios aspectos del arte popular. Uno, los autores. No podemos seguir diciendo las piñas de Tzintzuntzan o las piezas de Santa Clara del Cobre. Todas esas piezas tienen un autor, tienen una comunidad y hay que empezar a respetarlos como Estado, como comunidad, como etnia y obviamente como autores. Y por otro lado, tener una visión de la estética de las piezas. Las piezas van teniendo una conformación dependiendo de las diferentes zonas del país, de los diferentes usos que se le estén dando a las piezas y obviamente del carácter particular que el autor quiere impregnar. Por lo tanto, esta forma diferente de ver las piezas en un museo y las piezas de arte popular, no había un museo con esa naturaleza. Entonces se decidió generar el Museo de Arte Popular. Había pasado ya el temblor del 85 que había dejado muy dañada la zona del centro histórico alrededor de lo que es el hotel que estaba ahí, el Hotel del Prado, donde estaban los murales de Diego, los de Montenegro, los famosos 19 cuadros del bar Montenegro y los famosos murales de Covarrubias también. Entonces, se buscó este edificio que estaba muy destruido, como bien lo mencionabas, la antigua estación de policía y bomberos, y que se construyó en 1928 por orden de Plutarco Elías Calles y que lo realizó el arquitecto Vicente Mendiola. Y entonces se vio la posibilidad de que estaba dañada la zona, dañado por el abandono, pero que la estructura del museo estaba en perfecto estado. Por lo tanto, Rafael Tovar, que era en ese momento presidente del CONACULTA, convocó a un grupo de la iniciativa privada para poder empezar a conformar un patronato y buscar la remodelación del inmueble. Fue muy afortunada. La remodelación la hizo Teodoro González de León, gran arquitecto mexicano, y que tuvo el tino de conservar prácticamente todo, no modificar casi nada, y de las pocas modificaciones que hizo Teodoro fue los elevadores panorámicos que están en el patio central y que entonces permitió que se guardara el edificio prácticamente completo, sin modificaciones más que estas muy transparentes y que la gente pudiera gozar de algo que se había construido en 1928 y que ahora servía para un fin totalmente diferente, pero que abarcaba finalmente el servicio a terceros, que es un museo de arte popular. Y se reconstruyó, se conformó un fideicomiso privado primero, donde participaba el gobierno federal a través de CONACULTA, el gobierno local a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y el patronato. Y conformamos el museo. A mí me hablaron a principios del 2005 que si me interesaba el museo. Yo en aquel entonces estaba como director del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Llevaba yo 15 años ya ahí y me convocaron, les dije pues que en principio era interesante, pero pues que yo tenía que ver, involucrarme de una manera con muchas otras cosas. Finalmente acepté y empezamos y abrimos el museo al público el 28 de febrero del 2006 y se abrió ya público el 1 de marzo. Y de entonces a la fecha creo que ha ido ganando terreno poco a poco en el mundo museístico de la Ciudad de México y a nivel nacional por diferentes razones y hemos intentado sacar el museo de sus cuatro paredes. El mexicano, por nuestra idiosincrasia, no somos tan ávidos de ingresar a los museos y menos a museos que cuando llegamos encontramos policías armados, guardias que te exigen y que te dicen y que te dan instrucciones, cuando un museo tiene que ser totalmente lo contrario, tiene que ser un espacio amable que te invita sin ningún
ninguna exigencia, ningún protocolo, que tienes que entrar a ver parte de tus raíces. Y entonces empezamos a tratar de sacar al museo de sus cuatro paredes. Y desde el 2007 organizamos el famoso, ya hoy famoso, desfile de alebrijes monumentales. Entonces creo que esta ha sido una de las banderas importantes del museo. Eso nos ha permitido llegarle a mucho público y eso nos ha permitido, perdón por la insistencia en la frase, en que empecemos a entender que la cultura popular en México es uno de los abrevaderos más importantes de la cultura culta o académica, o como cada quien le quiera poner, en México y en el mundo. Porque si nosotros nos echamos un poquito para atrás y revisamos lo que son los músicos de los nacionalistas rusos, Borodin, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, pues están fundamentados esta gran música clásica en la música popular rusa de los Balcanes. Si nosotros pues, nos ponemos a revisar un poquito la obra muy importante de uno de los grandes creadores de este siglo XX y de esta humanidad, Pablo Picasso, pues Pablo Picasso se fundamentó en gran parte en el arte popular africano para poder generar una de las piezas icónicas del arte moderno que son las de Moiselle de Avignon, y que a partir de eso cambió la visión, la creación, la creatividad y la forma de entender la cultura en el mundo entero. Y por otro lado, aquí en México no podemos dejar a un lado a Diego Rivera, Frida Kahlo, Roberto Montenegro, que obviamente se fundamentaban al 100% en nuestra cultura popular para poder crear sus nuevas formas. Y pues no es en balde, en México tenemos unas culturas milenarias, en Mesoamérica se extendieron hasta la península de Yucatán y han hecho verdaderamente aportaciones no importantes, aportaciones fundamentales para la historia de la humanidad, no simplemente en términos gastronómicos, pero en términos de la matemática, por ejemplo, con el cero, en la aritmética, y que eso ha servido pues para todo mundo. En cuestiones de los fractales, cómo estructuraban ellos sus pirámides. Entonces, de alguna manera vamos viendo que esta cultura no es simplemente nuestro pasado y, como dicen por ahí, nuestras raíces. Es la base fundamental de todo mexicano y lo que nos ha permitido ser importantes a nivel mundial. México es reconocido como Francia, como España, como Egipto, como Rusia, como muchos otros países, como de los grandes países que aportaron al mundo una cultura. Entonces, de esto nos tenemos que sentir orgullosos. Creo que nos sentimos casi todos los mexicanos, pero muchas veces no le reconocemos a los que han guardado esos tesoros de las culturas antiguas, de las culturas precolombinas, a todas estas familias que han ido recibiendo a través de forma oral, muchas veces, o de la forma práctica con sus familias, estas tradiciones, estos oficios, y que hoy en día podemos sentirnos orgullosos de que mantenemos oficios que tienen muchos años detrás y que esto nos va a permitir sacar una visión diferente de México, pero sobre todo un orgullo de sentirnos mexicanos. Sí, sobre todo, también lo que me llama mucho la atención de este bien inmueble es que es total Art Deco para las personas que quieren ubicarlo y también que tiene 4 niveles. De la planta rectangular está el amplio patio central, en el primer piso la sala de exposiciones, en el segundo y tercer piso exposiciones permanentes. Y aquí vamos a encontrar la esencia de la vida cotidiana, lo sagrado, lo fantástico, y se complementan con videos, módulos de consulta interactiva y regresando del corte, justamente, por favor, nos vas a hacer un recorrido virtual y este programa vas a estar así de tantas preguntas que te quiero hacer, porque este museo, no miento ni exagero, te enamora sus colores, sus aromas, sus
tradiciones que están ahí y la tienda nos va a dar tiempo también de dedicarle un buen espacio, porque quiero decirles, muchos amigos, que este programa se va a hacer en 2 programas, porque como no vamos a abarcar, yo no quiero andar a las carreras, quiero que lo disfrutemos, nos deleitemos escuchando justamente a nuestro querido invitado de hoy, Walter Bosterville. Regresamos con más de Museando Ando. Muchos amigos, pues gracias nuevamente por estar con nosotros aquí disfrutando a nuestro querido invitado y amigo Walter Bosterville Urrutia. Por favor, no dejen de visitarnos por nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales de Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok y todas estas que ustedes ya se saben, muchachos, para que mediante estas comunicaciones le hagan preguntas a nuestro querido invitado Walter. Va a ser muy interesante. Este museo está lleno de hilos, de maquetas, de vasijas, de textiles, juguetes, máscaras, instrumentos musicales, hasta diablos de cartón, alebrijes. Y además, en donde están los barandales, hay un sinfín. Ahorita no, el año pasado, porque ahorita no está abierto, disculpen, estaban piñatas, cuando no hay papalotes, pero de un colorido tan grande que realmente así, vean mis ojos, cómo se sorprenden justamente de esto. Y pues estamos en Museando Ando en vivo por Facebook y YouTube. ¿Qué tal, Walter, que nos haces un recorrido express sobre el museo? Enamóranos, por favor. Pues mira, primero para que muchos de los chavos que no lo conocen, el edificio se hizo en 1928, como comentábamos, pero nuestro queridísimo Cantinflas hizo la famosa película El Bombero Atómico en 1950 en ese edificio. Entonces es un edificio que efectivamente por donde están los arcos cuando uno entra. Ahí es donde estaban estacionados los grandes camiones estos de bomberos con sus sillas telescópicas, y de ahí salía el famoso Cantinflas montado en el carro de bomberos. Entonces, desde cuestiones de anécdotas muy interesantes que tenía, o por ejemplo, que fue uno de los primeros lugares donde se mantuvo una alberca para el entrenamiento de policías y de bomberos, ya con una visión completamente moderna. Entonces, efectivamente, como bien mencionabas, uno entra a un gran patio que tuvo la fortuna de tener una cubierta con un domo espectacular que le permite el ingreso de toda la luz y que permite que el patio obviamente se utilice durante los 365 días del año. Y como de alguna manera, en términos museográficos, muchas veces es más fácil conducir al público de arriba hacia abajo, pues aquí comenzó la museografía con esa intención. Entonces, uno toma los elevadores panorámicos y cuando está precisamente el concurso de piñatas o el concurso de papalotes, pues es un espectáculo porque está colgado todo eso en ese gran espacio, y aunque no están volando los papalotes y no están en juego las piñatas, el mantenerse todo colgado le da verdaderamente una visión completamente cromática, una paleta de colores impresionante, como finalmente es el reflejo del país. Entonces, uno sube al tercer piso y entra a la primera sala, la sala de raíces. Y ahí tenemos, en primera instancia, al lado derecho, un video de todo el país, donde mostramos precisamente la riqueza de la biodiversidad del país. México, para todos tus radioescuchas, es la cuarta biodiversidad del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el cuarto país más rico en plantas y animales a nivel mundial. Esto muy poca gente lo conoce y es de vital importancia, porque gracias a que tenemos esa riqueza, es que tenemos esa riqueza en la gastronomía, en la indumentaria, en los pigmentos, en los tintes, en una cantidad de variedad de animales impresionantes,
somos el número 1 en serpientes en el mundo, en murciélagos también, hoy muy de moda, y que no es cierto que venga de los murciélagos este famoso virus extraño. En fin, entramos a una sala donde el público va a poder encontrar 3 grandes vitrinas, una que marca el periodo precolombino, la segunda que marca el periodo virreinal y la tercera que tiene la vida moderna de México. Y al fondo contamos con uno de los grandes murales que estaba precisamente en el Hotel del Prado, el mural de Covarrubias de Fiestas y Artesanías de México, donde muestra la gran importancia y la intrínseca relación entre biodiversidad y artesanía. Voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero que es muy gráfico. Jamás vamos nosotros a poder ver a un esquimal en el Polo Norte tejer un sombrero de palma, simplemente porque no hay palma. Y segundo, porque en el Polo Norte jamás van a tener los esquimales el sol en el cenit, por lo tanto no necesitan de sombrero. Entonces, esto para dar cuenta de la importancia que tiene la naturaleza en el diseño de la indumentaria, de todos los adornos que se requieren y de todos los diseños para guardar desde la comida hasta el líquido más vital que es el agua. En ese mural que pintó Covarrubias en 1947, se muestran 10 diferentes climas de los 12 que tiene México y presenta precisamente muy gráfico cómo es importante que en la zona del sureste, donde está precisamente la gran selva mexicana, que por cierto queda ya muy poco, es donde mayor asentamientos humanos hubo. En la zona del estado de Oaxaca, lo que era el valle que quería conquistar y quedarse con él Hernán Cortés, simplemente en el estado de Oaxaca hay 16 diferentes etnias. Esto nos da parte de la importancia que tenía un altiplano, una sierra, una selva tan importante como la que se tiene en Oaxaca. Y conforme vamos subiendo hacia el norte del país, nos vamos encontrando con que se convierte esa enorme riqueza de biodiversidad en un desierto o en un semidesierto. Por lo tanto la indumentaria como las culturas, la convivencia con climas tan complicados es más difícil. Por lo tanto, hay un menor número de asentamientos. Y eso lo vamos a ver muy claro en el mural que hizo Covarrubias en 47. Esto nos va a dar precisamente la pauta para que cuando vayamos saliendo de esta sala número 1, vamos a ver en el lado izquierdo artesanías que corresponden a la zona norte, con materiales y con una biodiversidad de semidesierto. La otra vitrina con la zona centro, donde vamos a ver bosques caducifolios y la enorme cantidad de grupos que se asentaron en la zona del país. Y en el sur-sureste, que es la tercera vitrina, donde vamos a ver un enorme colorido, frutas, flores, y que eso se va reflejando dentro de la artesanía, dentro de la indumentaria, dentro de la gran cantidad de tintes y pigmentos que tiene México. Entonces terminaremos la sala dándonos cuenta de la riqueza de la biodiversidad de México, pero también de la importancia y de la correlación entre la biodiversidad y la artesanía. Yo puedo hacer lo que tengo con el material de la zona y yo me puedo inspirar en las plantas y los animales de mi zona. Por lo tanto, eso es la primera probadita que le damos al público. Salimos y cruzamos el gran pasillo para entrar a la sala número 2, que es de lo cotidiano. Y en lo cotidiano vamos a encontrar primero la parte de cocina, donde vemos una enorme cantidad de utensilios que hoy en día existen en prácticamente la totalidad de las casas mexicanas. Es muy difícil decir que no tenemos un molcajete.
en cualquier casa. Pero no nada más en México. Si ustedes se ponen a ver televisión sobre programas de cocina y vemos programas de los grandes chefs a nivel internacional, todos los chefs, todos tienen un molcajete a un lado. No un cordero, un molcajete. Y se dan cuenta de la importancia y la diferencia entre mortero y molcajete. Después vamos a encontrar metates, vamos a encontrar ollas, vamos a encontrar el origen de las famosas pichanchas. Las pichanchas son unas piezas que se les ponen a las tuberías en los tanques de agua, en los depósitos, para que de alguna manera puedan filtrar el agua y no se vayan impurezas, por decirlo de alguna manera. Esas pichanchas está fundamentado el diseño en unas ollas de barro que están perforadas y que se utilizan para lavar el maíz y el frijol y el garbanzo y muchas otras leguminosas y semillas que tenemos en México y que de alguna forma simplemente se rellenan con las semillas, se les echa agua, el agua se escurre por los agujeros y quedan perfectamente lavadas estas semillas. Vamos a encontrar ahí muchísimas ollas de diferentes partes del país para guardar diferentes tipos de materiales. Y después vamos a pasar ya a la zona donde encontramos vajillas, vasos, los famosos vasos de pulque, los chivos, los tornillos, donde no nada más llevan un chivo o tienen la forma de un tornillo, sino que son medidas exactas que se tomaban. Una es un cuarto, uno es medio litro de pulque. Entonces vamos viendo no nada más el ingenio que tiene el artesano, sino también esa correlación con la ciencia. Y después vamos a encontrar en el fondo de esta sala la indumentaria cotidiana, indumentaria que hoy en día afortunadamente gran parte de nuestras etnias a nivel nacional la siguen utilizando. Y que voy a darles un consejo, probablemente van a decir, este viejito diciendo estupideces, pero ¿Qué te parece que al regresar del corte nos lo dices, por favor? Regresamos con más de Museando Ando. Gracias, Muse Amigos, por estar con nosotros. Y como radionovela, Muse Amigos, exactamente donde nos quedamos, ahí es donde continúa Walter. Cuéntanos. Te comentaba, estamos en la parte de la indumentaria, donde afortunadamente gran cantidad de las etnias en México siguen utilizando sus indumentarias tradicionales, y comentaba que iba a dar un consejo, porque muchas veces nos burlamos de cómo vienen vestidos cuando vienen a las grandes urbes esta gente. Y esta gente tiene un orgullo en vestir lo que visten, tiene un orgullo en portar con gran dignidad sus indumentarias originales. Y así como siempre decimos que no se puede regatear a ningún artesano, no podemos burlarnos de la gente que ha mantenido sus tradiciones, sus indumentarias, sus costumbres, y que nos han dado precisamente este respaldo mundial gracias a su cultura. Entonces, tratemos de no burlarnos jamás de un indígena que viene a las grandes urbes con su indumentaria autóctona. Yo, cuando he hecho ese tipo de reflexiones, ellos tienen el mismo derecho de burlarse de nosotros. Mira cómo se visten. Estamos entonces iguales, ¿no? ¿Por qué no lo aplican? No llegamos a ningún lugar, no se trata de eso. Pero sí tienen el mismo derecho de burlarse. No lo hacen, pero qué bueno, ¿no? Perdón la interrupción. No te preocupes. Y después ya pasamos a la parte de las salas, que vamos viendo los muebles que se utilizan hoy en día en muchas de las casas, sobre todo en zonas rurales, y después pasamos a una sección que es muy importante y que tristemente está en gran peligro de extinción, que es la parte de los juguetes mexicanos. Sí. Hoy en día, con toda la electrónica y con los teléfonos celulares y las tablets y las computadoras, los niños han dejado de usar los juguetes mexicanos, y yo no veo en ningún momento dado pleito entre la tecnología y la artesanía. No veo en ningún momento dado poderse entretener en un juego electrónico y poderse entretener con un yo-yo o con una rueda de la fortuna
o con infinidad de cosas que tiene, o con un trompo que tienen los niños para poder jugar. Y de ahí descendemos a la sala número 3, que es la que habías mencionado tú hace rato, que es de lo sagrado. ¿Y por qué le ponemos lo sagrado y no cuestiones de religión? ¿O por qué no ponemos la parte de la colonia que instauró el cristianismo, el catolicismo en México? Porque precisamente lo que trata de hacernos ver es precisamente el cosmos, la cosmogonía de México, donde se van a involucrar la magia, los ritos, el mestizaje, precisamente la parte religiosa del catolicismo con todo el juego de la cosmogonía mesoamericana, de las costumbres que en un momento dado se pueden considerar paganas y que finalmente lo que nos va a dar es el gran mestizaje de la cultura precolombina con la cultura española. Y que muchas veces cuando decimos mestizaje nos asustamos, pero el mestizaje se ha dado a nivel mundial en todas las culturas. España no pudo haber sido España sin los visigodos y sin la cultura árabe, sin esta invasión y este convivio de 8 siglos del cristianismo, el islam y el judaísmo. Creo que este mestizaje que se da y que después viene traducido de diferentes formas a América es lo que de alguna manera nosotros podemos también sentirnos muy orgullosos. Entonces ahí vamos a encontrar primero un arcángel San Gabriel, y detrás del arcángel San Gabriel vamos a encontrar Judas. Qué más alegre que los Judas en este país, que aparte los quemamos en el sábado de gloria, y que ahí empezamos a hacer precisamente este sincretismo entre la costumbre, los oficios, la fecha religiosa, y que tiene que ver mucho con toda esta agricultura y con toda esta gran biodiversidad que tiene el país. Y vamos presentando en las 3 grandes zonas de los ecosistemas de México, norte, centro y sur-sureste, máscaras de diferentes partes del país y donde vamos viendo precisamente cómo tienen el origen en la agricultura muchas de estas festividades para las cuales son utilizadas las máscaras. Y al hacer este recorrido, ingresamos en una pequeña salita que es la sala del Día de Muertos. Todas las artesanías alrededor de los esqueletos, no nada más de la calavera de azúcar que nos comemos, sino de los esqueletos de pasta de almendra, de los juegos, del arte popular, del arte contemporáneo, de cómo trata la muerte, y que es una sala muy interesante porque nos ha pintado a los mexicanos en el mundo entero. Manera, forma de entender, de convivir, de comerse, de bailar con ella, de disfrutarla, de no tenerle miedo, y que de alguna manera la hacemos muy nuestra, esta muerte, y que decimos que somos los únicos que tratamos hacia la muerte, y que tampoco es cierto. En Europa existen unas capelas dos osos, capillas de huesos, hay 17 en toda Europa, que están hechas completamente de huesos. Pisos, techos, columnas, nichos, adornos, absolutamente todo está hecho de huesos. Son capillas verdaderamente espectaculares, con muros de fémures, con muros de cráneos, que parecerían un zompantli. No quiero decir si de aquí fueron para allá, de allá vinieron para acá, o cada quien encontró sus caminos a través de estas manifestaciones del culto a la muerte. Y terminando esta sala, recorremos precisamente la parte donde encontramos el catolicismo, todas estas imágenes religiosas, la gran importancia de la iconografía de la Virgen de Guadalupe en el mapa del arte popular mexicano, los diferentes oficios y técnicas que de alguna manera demostramos y que nos sentimos muy orgullosos de ellas en México.
Y de ahí cruzamos otra vez por el pasillo a la sala de lo fantástico, la sala donde permitimos que todo el mundo sueñe, vuele, se divierta, haga chistes, haga bromas y encontremos en primera instancia la parte de los árboles de la vida, que en un principio tenían un origen de la genealogía de las familias, de los árboles que venían eh, con la historia familiar y que poco a poco se empezaron a comprometer con diferentes temáticas y conceptos en el país y que encontramos hoy en día desde Belénes, historia de los nacimientos, eh, las historias de los diferentes episodios de la historia de México, héroes de México, comida de México, bailes, frutas, fiestas, artesanías del país. Y hay unos que son bellísimos, que son de Izúcar de Matamoros, donde traen, por ejemplo, la historia del mole, cómo empezó el mole, los ingredientes del mole, quiénes, cómo lo trabajaban en la época prehispánica, cómo se trabajaba ya en la época del mestizaje y cómo se disfruta hoy en día. Y dándole la espalda a este espacio de los árboles de la vida, tenemos un gran corredor donde está la manifestación de la biodiversidad de México. Tenemos divididos horizontalmente, verticalmente, perdón, la zona sureste, centro y norte del país, y en forma horizontal, agua, tierra y aire. Esto nos da también la gran división de la cosmogonía en Mesoamérica, la gran división de la cosmogonía a nivel mundial con los elementos y cómo se va recreando las diferentes biodiversidades del país a través de estas figuras homorfas que van dándonos la pauta de la enorme riqueza biodiversa del país. Del lado derecho de ese pasillo vamos a encontrar la historia de los diablos en diferentes líneas y al fondo de esta sala encontraremos la libertad total de la fantasía mexicana de la Merced, de Arrazola, Oaxaca, y hoy en día ya de gran cantidad de grupos, de zonas, de regiones del país, que es una pequeña demostración de los alebrijes de México. Por un lado, están representados los de Arrazola, Oaxaca, que son tallados en madera, y por otro lado, de la familia Jiménez, 1927, y del otro lado, los que están hechos en cartonería, con la gran historia, leyenda de don Pedro Linares y su creación de los alebrijes, y cómo se hicieron en el barrio de la Merced, porque don Pedro era originario del barrio de la Merced, y entonces este antagonismo entre unas técnicas y otras, porque los de Oaxaca están tallados en madera de copal y el copal es un árbol resinoso que al tener una gran cantidad de resina se tuerce la rama. Entonces eso sugiere formas que le dieron a don Manuel Jiménez y a su familia la pauta para hacer alebrijes tallados en madera. Y acá en México, en el barrio de la Merced, en el centro histórico, tenemos la gran creatividad de don Pedro Linares, que generó a través de esta situación que pasó y vivió él, estos alebrijes fantásticos, estas figuras homorfas que de alguna manera han hecho la fantasía de este país, nos han representado. Estuvimos en Francia, norte de París, en Lille, representados por alebrijes gigantes que se pusieron en la calle principal, 11 alebrijes gigantes. Estuvimos representados por los alebrijes monumentales y estuvimos representados también en el Museo de Historia Natural a través de una exposición de alebrijes dentro de las vitrinas del Museo de Historia Natural de Lille. Por lo tanto, vemos que los alebrijes no simplemente son el desfile, no son nada más los de Pedro Linares,
no son nada más los de Manuel Jiménez. Somos un alebrije todos los mexicanos. Somos Sí, formación sí. de diferentes culturas, mestizajes, prioridades, principios, colores, un poco de todo. Los mexicanos finalmente somos unos alebrijes muy extraños. Yo seguramente me van a relacionar con muchos muy rápidamente, pero que nos da la pauta precisamente a tener esta enorme libertad que tienen los creadores al hacer los alebrijes y que tenemos los mexicanos como creadores a nivel nacional e internacional. Y ya de ahí salimos de esta sala número 4 y podemos bajar a la sala 5, que es la sala de exposiciones temporales grande que tenemos en el museo. Y del otro lado de esta sala de exposiciones temporales tenemos la sala de talleres, donde tenemos talleres de artesanos para artesanos durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos talleres de artesanos para padres e hijos que se dan los sábados y los domingos. Y tenemos talleres para todo público también el miércoles en la extensión nocturna que tiene el museo. Entonces, con esto se dan una idea de lo que hace el museo en términos museológicos, museográficos, nada más en el espacio del museo, porque tenemos talleres que damos en hospitales, tenemos talleres que damos en diferentes regiones del país, tenemos seminarios que se dan en el museo por parte de la doctora Marta Turok, que es nuestro gran apoyo académico, y que vamos precisamente elaborando poco a poco una red de museos, sobre todo hemos estado trabajando para una población que tienen todos los mismos derechos que nosotros y que los tenemos terriblemente olvidados en México, que son las 5 poblaciones con discapacidad. Entonces, también trabajamos en este grupo. Nos sentimos muy orgullosos junto con el Museo del Templo Mayor de haber sido los creadores de esta red de museos incluyente para las 5 poblaciones con discapacidad y que eso será, como bien lo habías comentado, materia de otro programa, pero que nos da la pauta de darnos cuenta que no les estamos ofreciendo a estas poblaciones la misma oportunidad que le ofrecemos a el resto del público que pueden en un momento dado llegar sin espacios especiales, sin equipos especiales, sin una atención que les debemos a ellos, que son parte de nuestra gran población de este país, pero que sobre todo son participantes, son gente que paga sus impuestos, es gente que nació en México, es gente que heredó nuestras raíces, es gente que son parte de este gran conglomerado que nos llamamos mexicanos y que no tenemos ningún derecho a excluirlos de la visita museográfica, las visitas a los museos y que tenemos que incluirlos a como dé lugar. Esto que acabas de mencionar, tú me platicaste que le llamas actividades extramuro, actividades a personas con discapacidad y que han ido a La Raza, a la Clínica 4, al siglo XXI, al Hospital de Quemados del Norte y Sur de Pemex, a Félix Cuevas. Esto se los digo, museo amigos, porque si ustedes piensan que un museo es estático, algunos que todavía piensan que huelen a polvo y son aburridos, les quiero reafirmar que dan el corazón y la vida por atendernos a nosotros como público y además por salir de su espacio y adaptarse a como dé lugar, a como pueden sobre este tema. Además, tienen reglas estrictas con los artesanos en la madera y en lo plumario. Platícanos un poquito de esto, por favor, Walter. Pues mira, yo creo que hay una enorme gama de oficios en la República Mexicana. Uno de los más importantes que tiene origen prehispánico es la plumaria.
Y la plumaria se pudo dar en su momento por la enorme cantidad de aves que tenía el país. No nada más cantidad, sino variedad de aves. Y dentro de esta variedad, el enorme colorido que tenían estas aves. Estas aves pertenecen a un medio ambiente natural que hoy en día está acotado por fronteras y que en este caso son las fronteras de México. Y esas aves pertenecen a todos los mexicanos. Entonces, cuando se hace arte plumaria, de alguna forma se debe de respetar la vida de estos animales, se debe respetar la vida de estas aves que son parte de ese enorme conglomerado de regiones biodiversas del país. No me lo vas a creer, pero el tiempo se terminó. ¿Tendrás las redes sociales para contactarnos con ustedes? Y como no, mira, estamos en facebook.com/Museo de Arte Popular, twitter.com/map.mexico, instagram.com/map.mexico y en ME/Museo de Arte Popular México, en Telegram. Muchísimas gracias, Walter. Y Museamigos, seguimos en Facebook, en las redes sociales de YouTube y Facebook como Museando Ando. Te agradezco infinitamente y gracias por seguir con nosotros, porque nosotros seguimos aquí media hora más con Walter platicándonos de tantas cosas que tenemos que saber. Bendiciones, Museamor, y gracias, Walter, por estar con nosotros. Y les digo, museos, museotes, museitos, museos, sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, piensen, huelan museos. Hasta la próxima emisión. Bendiciones y Museamor, gracias. Museamigos, estamos en el bonus de Museando Ando en YouTube y en Facebook Live. Verdaderamente me siento sumamente emocionada, lo pueden ustedes sentir, ya me conocen. Lo efusiva que soy, lo agradecida. En primer lugar, a mi equipo, bueno, es muy pretencioso decir mi equipo, a ZR Producciones por estar con Museando Ando, apoyándonos en esta parte de lo técnico y la meneadera de ver los internets y todo esto. Después, nuestro querido Walter. Es una persona como está muy comprometido con la vida, con su trabajo, con su persona y con todo lo que lleva y conlleva el MAP y todas las actividades que hagan. El hecho de tenerlo con nosotros es un verdadero privilegio y honor su sencillez. Y lo quiero decir porque él fue el único director de museo que cuando yo estaba haciendo mi tesis en la investigación de campo, me regaló unos minutitos, salió, me atendió, contestó mis preguntas o cuestionario, que eran nada más 6 preguntas chiquititas, por lo cual públicamente te agradezco infinitamente tu generosidad. Y quiero decirles, mis amigos, por qué él es generoso. Su papá, suizo, realmente un hombre muy fuerte. ¿Qué tantas directrices te dijo? Yo no las quiero decir. Por favor, dínoslas, Walter. Los valores que te inculcó. Pues mira, primero quisiera comentar, aclarar que en el museo es un trabajo de muchas personas, donde es tan importante las personas de intendencia hasta la dirección. Somos una cadena, somos una familia, que donde falla uno, se ve mal el museo en el fallo de cualquiera de los demás. Entonces, esto lo que se ha logrado es gracias a un compromiso, a un cariño, a una dedicación de todo el equipo del Museo de Arte Popular. Obviamente, las 3 partes que conforman este museo, la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura Local y el Patronato de Amigos del Museo de Arte Popular, la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular. Entre todos conformamos pues este cuerpo que ha logrado tener una serie de beneficios para el pueblo de México. En segundo lugar, comentar que cuando se hizo la atención a tus preguntas y a tu cuestionario, se nos olvida muchas veces que somos servidores públicos. Se nos paga con el impuesto
que ha entregado el mexicano a la Secretaría de Hacienda y que de ahí se distribuyen los recursos para poder ser nosotros servidores públicos. Entonces, no tenemos por qué negarnos, es parte de nuestro trabajo. Y en la parte última que comentabas, lo de mi padre, efectivamente era un hombre extraordinariamente disciplinado, recto hasta la pared y con una serie de principios que pues, conformaron la personalidad de todos nosotros en la familia, menos es lo que puedo decir, y que hemos tratado poniendo un granito de arena cada uno de nosotros en nuestros contactos, nuestro mundo, nuestro alrededor. Y él tenía un principio que me lo repitió muchas veces y era que él estaría contento con la educación que nos dio el día que pudiéramos realizar un trabajo sin ser vigilados, de poder llevar dinero en el bolsillo sin gastárnoslos y de poder sufrir una injusticia sin desear la venganza. Son tres frases muy tontas, si uno quiere, pero si uno las analiza, el realizar un trabajo sin ser vigilado es parte de las problemáticas que se tiene como ser humano a nivel mundial. Si no nos ponen un horario, si no nos obligan a hacer las cosas, no las realizamos. Él se sorprendía cuando le daban un premio de puntualidad. Él era médico en el Hospital de La Raza, precisamente. Él fundó el departamento de reumatología en La Raza y decía, pero ¿por qué me tienen que dar un premio de puntualidad cuando mi obligación es llegar a tiempo? Entonces, no tenemos que tener un capataz que esté verificando que llegamos a tiempo. Eso es responsabilidad nuestra. Cuando hablaba del dinero en el bolsillo sin tener que gastárnoslos, es simplemente pensar en el ahorro, en cómo vamos a administrar el dinero. No es que no lo vayamos a gastar y que seamos una bola de codos. No, es simplemente darse cuenta que el dinero hay que cuidarlo. Él decía mucho el famoso dicho, cuidemos eh, cuidemos los quintos, que los pesos se cuidan solos. Y la otra parte, la de desear, sufrir una injusticia sin desear la venganza, no estamos hablando de un reto a duelo, ni mucho menos. Simplemente que en la vida vamos a encontrar muchas injusticias. Nos van a hacer muchas fregaderas, por ponerlo en términos populares, y que no por eso tenemos que agarrarla contra el que nos las hizo, porque muchas veces a lo mejor ni siquiera se dio cuenta. Muchas veces no es responsable él de las cosas que se están haciendo. Entonces, con tres frasecitas nos dio la pauta de muchas cosas en la vida, pero había la parte más importante que era, a él no le importaba qué profesión íbamos a escoger. Él te decía, lo único que no voy a permitir jamás es que seas deshonesto. Y la deshonestidad se mide no por robarte 100 millones de pesos, por robarte un peso. ¿Es deshonesto una gente que se roba un peso o uno que se roba 1 millón de pesos? Entonces, tenemos que tener principios que nos marquen y principios que nos guíen. Y afortunadamente, o de que menos yo lo veo desde ese punto de vista, le tengo que agradecer de una manera muy especial todo lo que nos dio en términos de principios y de educación, que fue lo que nos legó, pero que fue lo que nos ha dado pauta a nosotros como hijos a poder salir adelante a partir de 0 o a partir de 100, pero que si tienen los principios marcados, tendrás la vida resuelta. Sí, definitivamente, si no fuese así, yo recuerdo que tuve un maestro, porque estudié el sistema abierto en secundaria y la prepa abierta, y él a los 12 años era muy inquieto y le dijo a sus papás, voy a irme a la calle, yo quiero trabajar para aportar para el gasto familiar. Y el consejo que le dio el papá al ingeniero Ezequiel Tabarrete, que en paz descanse, fue, todo aquello que te invite a esconderte, eso quiere decir que está mal. Entonces, lo estamos traduciendo exactamente por lo que tú estás diciendo. Si tú te robas un peso, te vas a esconder,
porque sabes que te pueden cachar. Claro. Entonces, no, así no. Y además, porque el ser libre no tiene precio. Y si no nos tenemos que esconder de nada ni de nadie, pues vamos a ir por la vida encontrándonos gentes buenas, malas, esa es la ley de la vida. Pero es algo que yo quería compartir. Bueno, no quería, quiero compartir. Algo más que también me encantó de lo que dijiste es esto de los gritos. No debemos de permitir que se nos grite, porque llega un momento en que la persona que a lo mejor hable más fuerte va a querer opacarnos y no es por ahí. No es porque tenga la razón el que grite más fuerte, ¿no es así, Walter? Sí, mira, yo creo que por ahí reza un dicho que dice, no levantes la voz, más bien fortalece y estructura tus argumentos. Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos comentando. Y eso traducido en el trabajo museístico, pues es lo mismo. No trates de agarrar un palo y obligar a alguien a que entienda que el metate y que el molcajete son mexicanos. Velo llevando de la mano para que entienda cómo, si estaba en una zona donde había materia pétrea, podía ser precisamente un molcajete o un metate e ir logrando que la gente entendamos que lo que tenemos alrededor es lo que podemos utilizar. Y eso nos va dando la pauta para poder precisamente generar diseños, en el caso de la artesanía, formas y que a la larga podamos nosotros embellecerlas a través de las fuentes inspiracionales que son finalmente el mundo natural a través de la botánica y de la zoología y para ser más claros de las plantas y de los animales. Sí. Además, mis amigos, nos quedamos en el switcheo del programa que se transmite simultáneamente por radio en el 104.1 de FM y 1500 de AM de Radio Fórmula y lo switchamos a las plataformas de las redes sociales como Museando Ando Oficial. Nos quedamos justamente en hablar que en el MAP les dijeron a todos los artesanos que había unas reglas estrictas, que no iban a cortar cualquier árbol y que no iban a matar a cualquier ave, nada más para poder hacer su artesanía. Platícanos de esto, Walter, por favor. Sí, he comentado precisamente eso, o sea, esa riqueza que tiene México es de todos los mexicanos y yo creo que podemos explotar los recursos materiales de este país y los recursos naturales de este país siempre y cuando tengan una sustentabilidad. No podemos llegar y arrasar con los bosques y con las selvas, porque eso va finalmente a trabajar en contra de la gente que vive en esa región. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de poner ciertas condiciones y la madera, por ejemplo, pues si queremos y estamos preocupados por sus bosques y por nuestras selvas, pues entonces tendría que venir de aserraderos controlados, de aserraderos oficiales. Y la gente lo ha entendido muy bien. A tal grado se ha entendido todo esto que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en Tilcajete, con María y Jacobo Ángeles, ellos ya tienen un invernadero de árbol del copal para poder reproducirlo, para poder reforestar la zona y, como bien dicen María y Jacobo, que mis nietos tengan árboles que puedan cortar para poder seguir tallando sus alebrijes. Y si lo vamos viendo en diferentes zonas, en diferentes regiones, vamos viendo que la gente lo entiende, pero que no lo entiende ahorita. Esto se ha entendido a través de la historia, de las diferentes épocas, periodos y culturas que ha vivido México. Si nosotros tenemos un árbol de limones y cortamos el árbol de limón, pues se nos va a acabar la madera y se nos van a acabar los limones. Entonces, ¿por qué no dejamos el árbol de limón que nos siga dando los limones y cortamos algunas ramas para que de alguna forma pudiéramos trabajar la madera del limón? Y yo creo que esa sabiduría que tenían y que tienen los pueblos autóctonos la hemos perdido muchas veces y esta
hecatombe que vivimos en términos naturales, de un ecocidio que estamos generando, va a tener repercusiones negativas sobre toda la población. Entonces yo creo que cuando empezamos a poner este tipo de normas y de protocolos en el museo, entendimos que nosotros podemos convivir con la naturaleza, explotándola de una forma racional, sustentable y no acabándola para acabarnos también nosotros. Sí, porque tú me comentabas que tienen que tener el respaldo de un aserradero oficial, autorizado, ajá, Mm. y de un aviadero en donde solamente las plumas de la muda que tienen las aves son las que pueden con ellas trabajar. Sí, exactamente. Cuando se trabaja en plumaria, hay o se trabaja con pluma de gallina y de estos animales de corral que se pueden teñir, o se trabajan con plumas de colores naturales, pero que de alguna forma hay que obtenerlos de los aviarios que hay en México y que muy amablemente donan las plumas con muchísimo gusto, pero siempre y cuando sea de una forma controlada. Entonces, cuando se lleva una obra de esta naturaleza, de este oficio, al museo, les pedimos que nos demuestren que efectivamente cuando vienen plumas exóticas, vienen de estos lugares y no tuvieron que matar los animales que son parte de todos nosotros los mexicanos y parte de un biosistema, de una biodiversidad específica en una zona. A mí también me encanta la coordinación tuya y de todo el equipo con respecto al desfile de los alebrijes, como ya lo mencionamos en el programa de radio, tanto los que no tienen luz como los que tienen luz. Y me dijiste que en Europa es la locura los alebrijes iluminados, así como nosotros aquí en la Ciudad de México los disfrutamos intensamente, ¿no? Sí, mira, yo creo que los alebrijes, los mexicanos los adoptamos de una manera muy especial y yo creo que hoy en día casi me voy a atrever a decir una cosa que a muchos les va a parecer una barbaridad, pero casi podemos decir que México es sinónimo de alebrijes o alebrijes es sinónimo de México. En cualquier lugar del mundo entero, cada vez que nosotros abrimos páginas en diferentes lugares, preguntan por los alebrijes, conocen los alebrijes, y en el caso concreto de Europa, los hemos llevado, los alebrijes iluminados, a España, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, y los hemos llevado, no me refiero al Museo de Arte Popular, los hemos llevado artesanos mexicanos a diferentes partes de Europa. En el caso concreto de Lille, como te decía, al norte de Francia, fue un festival que se hace cada 3 años y que fue el Museo de Arte Popular y México los invitados. No es muy común que pase esto. Normalmente se hacen tratados entre los museos de México y de Europa y cuando está cerrado un museo presta exposiciones para acá o cosas por el estilo. Aquí no, aquí vinieron los franceses a pedirnos a los mexicanos, al Museo de Arte Popular, a los artesanos de México, que lleváramos exposiciones a Francia. Y el tema principal de la fiesta que inauguraba todas estas festividades, todos estos eventos culturales en Lille, eran precisamente los alebrijes gigantes y los alebrijes monumentales. Y fue verdaderamente una locura. Hoy en la mañana tuvimos una conversación con ciertos museos de Colorado, en Estados Unidos, donde también están fascinados con los alebrijes monumentales y con los iluminados y quieren que hagamos cosas con ellos. Entonces, yo creo que lo que hay que entender es que hay una enorme posibilidad de encontrar en el arte popular plataformas, trampolines, brincolines, llámenlo como quieran, para poder sacar todo este arte al extranjero y que cada día se reconozca más el arte popular en México, que para mi manera de ver y de pensar, el arte no tiene fronteras, no es primitivo, popular
académico, culto, etcétera. La música es buena cuando es buena y como dice por ahí, el gallo donde quiera canta. El Sí. gallo donde quiera canta. Entonces creo que esto es parte de nuestra tradición, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de los alebrijes y hablamos de la importancia que tienen en la región de Oaxaca y en la región centro, en el caso de la capital, hablamos no simplemente de una manifestación artística, hablamos de una idiosincrasia, hablamos de una manera del mexicano de representar esta libertad que nos dan los alebrijes. Entonces, eso nos permite precisamente tener una carta de presentación que ha sido muy bien aceptada a nivel mundial. Cada vez que hacemos el desfile nosotros en octubre, este año no sabemos qué va a pasar con toda esta pandemia. Eh, Llegan televisoras de todas partes del mundo, ya vienen turistas, grupos de turistas a ver el desfile de diferentes partes del mundo y uno inmediatamente empieza a ver y hay videos en chino, en ruso, en eslavo, en noruego, en francés, en inglés, obviamente, en todos los idiomas habidos y por haber, porque es verdaderamente un tema que ha gustado mucho y que representa mucho a México. Además, algo muy importante es que existe, gracias al orden de un buen director, la asamblea de alebrijeros, para que no se pasen los tontos de listos y los listos de tontos. ¿A qué me refiero? Si una persona es mal hecha y dice, "Ah, estamos en México, ahí lo llevo". No, 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 así no es. Hay reglas. Si no tiene el mínimo de calidad, no los dejan desfilar. ¿O miento? Sí, mira, yo creo que aquí lo que ha sido la parte, el meollo, el corazón precisamente de este desfile es la Asamblea de Alebrijeros. Son ellos los que determinan qué, cómo, qué horas, en dónde. Nosotros somos una institución coadyuvante y aquí sí tengo que ser claro y agradecer de una manera amplia y rotunda a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que desde el 2007 nos han permitido hacer este desfile y que sin ellos no se pudiera realizar, porque no simplemente son las autoridades a niveles muy altos, sino son desde Limpia, que viene detrás de nosotros, trolebuses, Ministerio Público, Cruz Roja, el servicio médico, gobierno, tránsito, policía, prácticamente todo el gobierno de la Ciudad de México y sus diferentes instancias participan en el desfile y es gracias a toda esta organización que se puede llevar a cabo un desfile de esta naturaleza con tal cantidad de público. Llevamos 14 ediciones y prácticamente 20 millones de gente que ha visto y disfrutado los alebrijes en Reforma durante estas diferentes ediciones. Y eso es Perfecto. gracias al arte mexicano, a la cultura mexicana, a los alebrijeros, y lo quiero enfatizar una vez más, a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que nos permiten con toda su organización llevar a cabo un desfile de esta naturaleza. Perfecto. Ahora voy a darte un giro. ¿Qué está haciendo el MAP ahorita en el COVID? Sí, efectivamente, el museo se cerró desde principios de marzo y nos hemos mantenido pues haciendo un poco de trabajo desde casa, pero sobre todo pues hemos pensado en el público que ha seguido, que se tiene que mantener en resguardo en sus casas y que de alguna manera había que echar una mano como museo dentro del desarrollo de toda esta problemática nacional y que de alguna manera tendríamos que cooperar para que el desempeño de las familias en las casas pudiera ser de una forma armónica y entretenida. Entonces el Museo de Arte Popular se ha puesto a hacer una serie de talleres que van de 3 a 5 minutos. Hay que tomar en cuenta que los equipos técnicos no son de gran calidad, son simplemente con los recursos que pueda tener cada artesano
que se filma o lo filma alguno de sus hijos o alguno de su familia y pasamos el taller a través de redes y que son talleres, insisto, muy pequeñitos. Hacer un esqueleto de cartonería, hacer un esqueleto con pasta de papel, estar haciendo algunas máscaras, en fin, cosas que se pueden hacer en poco tiempo, que son fáciles de grabar por la manufactura de la pieza. Y por otro lado, nos hemos mantenido haciendo videos que estamos pasando constantemente en las diferentes redes del museo sobre las exposiciones que ha hecho el museo. Hay una en concreto que hemos estado pasando constantemente, que es una exposición que se llevó a cabo durante 3 años. Fue una primavera con el sureste, una especie de bioartesanía, el origen de las artesanías en términos de biodiversidad. El siguiente año fue el centro y el siguiente año fue el norte. Entonces, esos videos los estamos pasando constantemente para que nosotros como público nos concienticemos de la necesidad de resguardar nuestro patrimonio natural para poder resguardar nuestro patrimonio cultural. Por otro lado, tenemos una serie de cápsulas sobre la historia del inmueble, por ejemplo, del edificio. Tenemos cápsulas de diferentes oficios que se desarrollan en diferentes partes del país. Pues constantemente estamos subiendo también fotografías de objetos que tenemos en las salas permanentes y hemos trabajado mucho también con objetos que están en las bodegas y que no siempre el público, el gran público, tiene posibilidades de conocerlos. Nosotros vamos haciendo una variación en la museografía y vamos presentando diferentes piezas constantemente de las que están en bodega, pero hay una cantidad importante que no sale o no sale inmediatamente, pues también estuvimos haciendo videos y fotografías de estas piezas. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos es, por un lado, mantener esta filosofía de mantenerse en casa para los que es posible que nos mantengamos en casa. Por otro lado, de alguna forma, darles herramientas para que padres e hijos puedan tener un conocimiento más profundo de la cultura mexicana y que al mismo tiempo sea a través de un entretenimiento, de algo simple, de algo sencillo, el que lo puedan entender. Y al final lo que estamos tratando de mostrar ya en el caso concreto de algunas partes del museo son algunas charlas gastronómicas, por ejemplo, donde ahí sí hay que inscribirse. Pepe Iturriaga hace la receta y da la historia de esa receta y de alguna forma se cocina, cada quien en su casa, se toman fotografías, se suben a la red y obtienen al inscribirse algunos presentes, la gente que se llega a interesar y a inscribir en estas pláticas. Entonces, de alguna forma, tenemos una visión interna para casas a través de herramientas sencillas, porque también tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo tiene grandes equipos tecnológicos en sus casas, no tienen grandes computadoras ni nada, y que esto pueda llegar a los diferentes hogares mexicanos de una forma simple y sencilla, como mencionaba anteriormente. Y por otro lado, empezarnos a preparar para el retorno a esta nueva normalidad, como se la ha dado en llamar, y que ya tendremos que en unas cuantas semanas empezar a convivir con este virus en las calles y aprender de muchos de nuestros hermanos mexicanos que han estado viéndose obligados porque viven al día y viven de su actividad diaria a convivir con estas cuestiones. ¿Qué quiero decir? A convivir con el tapabocas, con el cubrebocas, a estar con las medidas de higiene, estarse desinfectando las manos, ya sea con un gel antibacterial o lavándoselas constantemente, utilizar las caretas,
tener el cuidado de limpieza de los diferentes objetos o comidas que adquirimos. En fin, tenemos que empezar a aprender a vivir de una manera diferente con un virus que ha sido letal para todo el mundo y que de alguna forma también hay que sacar lo positivo y aprender que no todo lo que estábamos buscando es tan necesario, que no todo lo que de alguna manera estábamos aspirando a comprar es vital y que una de las cuestiones que más nos ha faltado en estos meses de confinamiento ha sido precisamente el contacto humano con nuestros familiares, con nuestros colegas de trabajo, con la gente que convivimos día a día y que muchas veces los vemos todos los días y ni siquiera les decimos buenos días, cosa que era una costumbre que se tiene en las zonas rurales y que es, para mi manera de ver, de enorme trascendencia poderte encontrar a una gente que a lo mejor no lo conoces, pero que le puede decir que tenga un buen día y que eso le va a dar una posibilidad, una sonrisa, una manera de ver el mundo diferente. Oye, Walter, ¿nos puedes repetir, por favor, disculpen, las redes sociales? Sí, mira, es facebook.com, Museo de Arte Popular todo junto, twitter.com/map.mexico, instagram.com/map.mexico y t.me/Museo de Arte Popular México. Perfecto. Y fíjate que me encantó cuando hacemos el previo al programa, que comentamos los pros y los contras de esta nueva modalidad de difundir los museos y otras tantas cosas. Ahorita, pues obviamente, como el programa es Museando Ando, pues hablemos de museos. Pero ese punto de vista yo jamás lo había oído que nadie lo mencione, porque es como cualquier experimento nuevo científico que se saca, hay que ver siempre los pros y los contras. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta nueva modalidad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno? Pues mira, es difícil que tome yo la figura de juez para poder decir y hablar de la genealogía del bien y del mal de ciertos principios, pero creo que es una maravilla tener la tecnología de nuestro lado y aprovecharla en toda su extensión para poder difundir las cosas de una manera masiva y prácticamente inmediata. Por otro lado, desde mi muy particular punto de vista, es muy triste que la gente ya no asista a los museos. Primero porque los museos tenemos un contacto con el espacio, con el inmueble, con la historia que nos está contando la museografía y que muchas veces eso se pierde al poderlo ver simplemente en fotos, aunque sea en recorridos virtuales. Muchas veces la imagen no es tan clara como para darse cuenta de detalles de textura o de tintes o la diferencia con el pigmento. Y eso nos hace alejarnos muchas veces del origen de los objetos. Entonces, cuando lo estamos viendo a través de una pantalla en forma virtual, vamos a poder entender en lo general lo que se quiere decir en una sala, pero vamos a perder las particularidades de los objetos. Y cuando perdemos las particularidades de los objetos, perdemos la idiosincrasia, la personalidad, la genialidad o el carácter que le quiso dar el artesano a esos objetos. Y es muy difícil, desde el punto de vista técnico, dedicarse a estar tomando ciertos detalles o magnificar algunas partes de las piezas para poder presentar eso. Ahora bien, como mencionábamos, todo hay pros y contras en la vida. Pero cuando estamos hablando de sustituir los museos a través de recorridos virtuales, yo en lo personal no estoy de acuerdo
reconozco la importancia, reconozco la facilidad, reconozco que obviamente una gente que está en Tailandia o en Rusia o en Alaska no puede venir tan fácilmente al Museo de Arte Popular y por lo tanto sí lo puede conocer a través de una forma virtual, una plataforma virtual, pues es una maravilla. En ese sentido, a mí se me hace verdaderamente espectacular y de repente hasta mágico, lo veo. Pero para la gente que estamos en las ciudades o en los pueblos o en diferentes lugares y podemos hacer la visita física al museo, yo no lo cambio por nada del mundo. Tuve la fortuna de viajar un poco y pues yo le diría a cualquiera, todo el mundo conocemos el David de Miguel Ángel en fotografía o en un video o en una visita virtual. Cuando uno está parado frente a esa pieza, la majestuosidad, la perfección de la anatomía, la majestuosidad en términos técnicos de cómo se llevó a cabo la talla de ese mármol para obtener esa figura, esa sensación que le da a uno, le quita a uno la respiración. Y creo, a lo mejor estoy equivocado, que no es tan fácil lograr esa vibración, esa transmisión de la sensibilidad a través de un video. No estoy en contra de los grandes técnicos de estas cuestiones, los grandes camarógrafos que han hecho maravillas a través de estas maquinitas que hoy en día ya las llevamos a cualquier lugar en nuestro mismo teléfono celular, pero en lo personal prefiero siempre tener o poder ver la obra enfrente de mí en forma viva. Muchas veces se puede, muchas veces no. Los mexicanos, sobre todo los que estamos aquí en la Ciudad de México, tenemos las posibilidades de ir a una infinidad de museos de impresionante calidad que hay en la Ciudad de México. Aprovechemos y vayamos a los museos. Claro que sí. Walter, nuestro tiempo terminó. Te agradezco infinitamente tu presencia. No me cansaré de decirte gracias, gracias, gracias. Y mis amigos, como les dije, este programa de Museando Ando tiene la segunda parte con el MAP, Museo de Arte Popular, y su director, Walter Bosterville Urrutia, porque vamos a hablar sobre la discapacidad. Vamos a hablar sobre el proyecto de hacer un museo y eso va a capturar nuestra atención. Así es que estén atentos para la próxima semana. Lo tendremos de nueva cuenta. Walter, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Verónica, gracias a todo tu equipo técnico, gracias a Radio Fórmula por permitirme estar con ustedes, de poder compartir con parte de los mexicanos que están escuchando estas experiencias y a decirles que los esperamos en el Museo de Arte Popular en cuanto se reabran las puertas. Somos, insisto, servidores públicos y estamos para servirles. Muchísimas gracias y como bien lo dijiste, le agradezco mucho a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto por su apoyo incondicional a Museando Ando. Bendiciones, muchachos. Gracias a Walter por estar con nosotros y al decir Walter me estoy refiriendo a todo el equipo que conforma el MAP, Museo de Arte Popular. A las redes sociales, muchísimas gracias también, a Grupo Fórmula y pues se despide Verónica Müller, su dama museos, diciéndoles museos, museotes, museitos, museos y entre signos de interrogación, ¿a poco este es museo? Sí, aquí en Museando Ando los encontrarán. Vean, escuchen, huelan, piensen museos. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado con la discapacidad y los museos. Bendiciones y mucho amor. Gracias.